Millonario seducido por un consejo extraordinario de una camarera que cambió su vida. Alejandro era un hombre atrapado en una jaula dorada, una vida deslumbrante llena de lujos en la bulliciosa Ciudad de México que solo había logrado ahondar un vacío profundo en su alma. Con 45 años y una fortuna considerable, su sonrisa era más una máscara que un reflejo de sus sentimientos. Las reuniones de trabajo, las cenas de gala y los aplausos de su círculo de negocios se habían tornado en ecos lejanos, poco satisfactorios. En su mansión, rodeado de obras de arte que nunca había deseado, la soledad lo abrumaba. Se sentía desconectado de su familia, especialmente de su hermana Sofía, quien a pesar de sus sueños de ser artista, se debatía en una lucha económica constante. La vida de Alejandro se había convertido en un desfile de apariencias, donde cada paso que daba era en función de una imagen que no le pertenecía. Cada mañana buscaba un refugio en un pequeño café local, un lugar donde el aroma del café recién hecho y las flores frescas adornaban las mesas. Era allí donde encontró a Valeria, una camarera de 30 años, con una sonrisa tan cálida que parecía iluminar su mundo sombrío. Sus ojos, profundos y comprensivos, parecían leer la tristeza que él ocultaba. Un día, mientras le servía un latte perfectamente espumoso, Valeria le habló con una calma inesperada. La verdadera riqueza se mide en las conexiones, no en los bienes materiales. Aquellas palabras resonaron en la mente de Alejandro como un eco persistente, obligándolo a cuestionar su vida llena de lujos, pero vacía de amor. Sin embargo, el dilema moral lo consumía. Su prestigio le dictaba que debía mantener cierta imagen, su familia y su entorno lo presionaban a permanecer inmóvil en ese mundo superficial. Con cada reunión importante, la voz de Valeria se transformaba en un susurro que lo seguía, cuestionando su estilo de vida y su distanciamiento de Sofía. Ella necesitaba su ayuda. Poco a poco, la angustia creció en su pecho al enterarse de que su hermana enfrentaba una crisis personal, luchando con un revés que podría hacerla caer. Pero en su mundo, donde el poder y las apariencias lo dominaban todo, el miedo a ser señalado lo mantenía atado. Las horas se deslizaban entre reuniones aburridas y más cenas de negocios, mientras la presión social intensificaba su ansiedad. A menudo, su mente aceleraba al pensar en la mirada decepcionada de su hermana, la que había dejado de compartir incluso sus pequeños logros. Cuando comenzó a investigar sobre un viejo socio, Jorge, que se acercaba a él con segundas intenciones, un nuevo temor emergió en su interior. ¿Podría su viejo amigo usar su ambición en su contra? La lucha interna entre la ambición y el amor fraternal se tornó intensa, llevándolo al límite. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los videos. Canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Así, en una noche oscura, mientras observaba la ciudad desde su lujosa mansión, Alejandro sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. La angustia lo invadía, y el eco de Valeria resonaba como un lamento que lo instaba a cambiar. La lucha por la autenticidad frente a la superficialidad alcanzaba su clímax, un momento donde la tensión y el conflicto interno convergían en un solo punto. Con cada decisión que debía tomar, el peso de su pasado acechaba a sus espaldas, al mismo tiempo que su futuro se tornaba incierto. La pregunta persistía en su mente, amenazando con consumirlo. ¿Podría encontrar el sentido que ansía antes de que el oscuro juego del poder lo atrapara definitivamente? Cada nuevo amanecer para Alejandro se convirtió en un ciclo de intenciones frustradas. Al despertar, la visión de su hogar lujoso le daba la bienvenida con la misma frialdad de siempre. No obstante, esta vez había un brillo diferente en su mirada. La determinación de hacer un cambio se aferró a su mente, ofreciendo una especie de claridad que no había sentido en años. Pero la ejecución de ese deseo enfrentaba retos que lo mantenían cautivo en esa jaula dorada. En las siguientes semanas, Alejandro empezó a replantear su vida. Las reuniones que antes le parecían ineludibles comenzaron a perder sentido. Decidió cancelar algunas citas de negocios, algo casi impensable en su mundo. Ese tiempo lo dedicó a trabajar en su relación con Sofía.
Al principio, su hermana sorprendida lamentó no haberlo visto antes, la distancia había hecho mella en su vínculo. Pero tras la primera conversación sincera, sintió que el aire se despejaba entre ellos, como si ambos estuvieran redescubriendo a un hermano y a una hermana que habían estado ocultos bajo capas de expectativas familiares. La ansiedad seguía acechando, especialmente con Jorge en el horizonte. Alejandro hizo una lista de sus contactos, pero el temor a que su antiguo socio pudiera hacerle daño lo mantenía en un mar de dudas. ¿Era posible arriesgar su éxito por una conexión más significativa con su hermana? La lucha entre el miedo y la esperanza lo mantenía despierto por las noches. Utilizó esos momentos de insomnio para meditar profundamente, reflexionando sobre el significado de su éxito. Cada paso hacia la autenticidad parecía legítimo, pero también daba miedo. Fue en una de esas noches solitarias cuando tomó una decisión crucial. Llamó a Sofía y le propuso un proyecto, una exposición de su arte, un viaje hacia la realización de sus sueños. La emoción era palpable al otro lado de la línea, y en ella detectó un brillo que había estado ausente mucho tiempo. Sus palabras resonaron en su mente. Mejorar mi vida también es mejorar la tuya. Alejandro no sabía cómo, pero esto era solo el principio. Con las reservas de su vida profesional aún en la cabeza, llegó al café donde trabajaba Valeria uno de esos días. Tenía una mezcla de agitación y emoción. Después de intercambiar algunas palabras, la oportunidad de una conversación más profunda llegó. Ella notó algo diferente en él. La mirada de Valeria, siempre fija en sus ojos, parecía esperar algo significativo. «Parece que has estado pensando mucho», dijo con una sonrisa comprensiva. «Es un buen momento para dar un giro», respondió Alejandro, sintiendo un impulso de sinceridad que lo desarmaba. «He estado pensando en lo que realmente importa, y por primera vez me parece que sé cuál es mi camino». Fue entonces cuando Valeria compartió su propia visión. Estaba creando un espacio para jóvenes artistas, algo que resonaba a través de su propio estilo de vida hedonista. La conexión era evidente. Él podía ser parte de algo más grande. Quería ayudarla con su sueño y al mismo tiempo lograr una verdadera conexión que tanto había anhelado en su vida. Sin embargo, las sombras de su pasado no se evaporaron tan fácilmente. Mientras su corazón se iluminaba por nuevas posibilidades, él sentía el peso de las ambiciones y las intrigas que Jorge podría estar tramando. Con todo lo que estaba en juego, sería capaz de enfrentar a su viejo amigo sin perder todo lo que había comenzado a reconstruir. La tensión creció en su pecho, y mientras contemplaba sus siguientes pasos, las puertas a un futuro incierto se abrían ante él. Su nueva determinación se planteaba como un arma de doble filo, un camino de innovación que lo sacaría de la oscuridad, pero también lo enfrentaría a un antagonista que había empezado a despertarse en las sombras de su vida. El momento crítico llegó sin que él lo esperara. De repente, un mensaje de texto de un número desconocido interrumpió sus pensamientos. «Sé lo que estás haciendo, y esto no terminará bien para ti». Su corazón se detuvo. ¿Quién más sabía sobre su cambio de rumbo? ¿Y qué aspecto tendría su vida si decidía enfrentarlo? El horizonte se oscurecía a su alrededor. Cada decisión que había tomado podría provocar una reacción en cadena que podría hacer tambalear lo que había empezado a construir. Emergiendo de su proceso de transformación personal, Alejandro se dio cuenta de que su mayor batalla apenas comenzaba. Alejandro despertó esa mañana con la inquietante sensación de inminente confrontación. El mensaje anónimo aún reverberaba en su mente, y el eco de las palabras mantenía en vilo su ya frágil calma. Se dio cuenta de que su cambio no solo lo afectaría a él. Su entorno comenzaba a moverse alrededor de su nueva dirección. ¿Qué sucedería si sus decisiones lo arrastraban nuevamente a la oscuridad que había luchado por dejar atrás? A medida que pasaba el tiempo, sus encuentros con Sofía se volvieron más frecuentes. El proyecto de la exposición de arte estaba en el aire y comenzó a tomar forma. Sin embargo, detrás de esa ilusión de reconstrucción, Alejandro no podía ignorar el susurro persistente del miedo. Había colocado todas sus esperanzas en ese proyecto, y a la vez se había convertido en una especie de apuesta riesgosa.
Aquella combinación de entusiasmo y ansiedad se mezcló en un cóctel embriagador que lo mantenía alerta. Una tarde, Alejandro se encontró nuevamente en el café donde Valeria trabajaba. Sin embargo, en lugar de encontrar la usual atmósfera amigable, notó que algo en su voz sonaba diferente. Tenso. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo, su mirada reflejando preocupación y determinación. «¿Qué sucede?», preguntó él, un nudo formándose en su estómago. Valeria inhaló profundamente, como si las palabras pesadas que estaba a punto de compartir exigieran una preparación mental. «He estado escuchando cosas. No quiero asustarte, pero Jorge no está contento con tu decisión de hacer este proyecto. Está dispuesto a hacer lo que sea para que no avance». La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. La figura que había representado, un amigo confiable en tiempos oscuros, se empezaba a desdibujar. En su mente, la imagen de Jorge se transformaba en un antagonista, un competidor que estaba dispuesto a retorcer las circunstancias a su favor. Se dio cuenta de que su travesía hacia la autenticidad no solo estaba enjaulada por sus propias inseguridades, sino también por la constante acechanza de quienes no deseaban verlo triunfar. «Entonces, estoy en su radar», murmuró Alejandro, sintiendo cómo se formaba una niebla gélida a su alrededor. Su mente comenzó a trazar una estrategia. Comprendía que debía adelantarse a los movimientos de Jorge antes de que éstos lo desmantelaran. «Lo sé, y puede que sea más peligroso de lo que crees. Pero ahora, más que nunca, tendrás que decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar para proteger lo que has comenzado». La voz de Valeria se volvió firme, casi como una advertencia disfrazada de consejo. Mientras la conversación avanzaba, Alejandro sintió una oleada de resolución. Se dio cuenta de que cada paso a su renovada vida requería no solo valentía, sino también una firmeza que le había faltado. Era un momento decisivo, un punto de inflexión en el cual debía confrontar su pasado con la carga que representaba. Esa noche, Alejandro se sentó solo en su estudio, rodeado de los lienzos en blanco que representaban tanto promesas como miedos. Comenzó a esbozar un plan con la mente aguda y decidida. Enfrentar a Jorge significaría tomar riesgos, pero por primera vez sabía que debía hacerlo. La búsqueda de la autenticidad tenía su precio. La puerta de su transformación se empezaba a abrir, pero también la de un enfrentamiento inevitable. Con cada trazo del lápiz en el papel, Alejandro no solo estaba dibujando su futuro, sino también principios que lo guiarían a través de la tormenta que se aproximaba. Cuando terminó de bosquejar el plan, su corazón latía con fuerza. Estaba preparado para avanzar, pero ¿podría realmente enfrentar a su viejo amigo? Una figura tóxica de su pasado, sin sucumbir a la tentación de la seguridad que siempre ofrecía la distancia. La puerta del estudio chirrió al abrirse, y en ese instante comprendió que ya no estaba solo en esta lucha, una lucha que no solo definía quién era, sino lo que podría llegar a ser. A medida que la noche se cernía sobre la ciudad, Alejandro supo que el momento de la verdad se acercaba. El amanecer trajo consigo un extraño silencio, como si la ciudad se contuviera la respiración ante la inminente confrontación que se avecinaba. Alejandro se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. Mientras se preparaba para enfrentar el día, sus pensamientos giraban en torno a la charla con Valeria y a las incógnitas que la rodeaban. Su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo, ambos argumentos válidos en su lucha interna. Reflexionó sobre el plan que había esbozado la noche anterior. Cada paso necesitaba ser ejecutado con precisión, debía ser estratégico y astuto, consciente de que Jorge había sido, y aún podría ser, un maestro en el arte de manipular los sentimientos humanos. La confianza que alguna vez compartieron era ahora un arma de doble filo. Salió decidido hacia la galería, donde esperaba poder conectar con Sofía antes de que comenzara la jornada. Descubrir cómo ella percibía su vínculo con Jorge sería crucial. Tal vez le diera una perspectiva diferente, o al menos la validación que tanto necesitaba en ese momento. Al llegar, el aire fresco de la mañana lo golpeó con fuerza, como si intentara aflojar el nudo que había estado constriñendo su estómago. Encontró a Sofía organizando algunos cuadros en la sala. Su presencia era un faro en esa tormenta emocional. «Hola Alejandro, ¿listo para la gran exposición?»,
Preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sin embargo, Alejandro no podía simplemente permanecer en la superficie de la conversación. Sofía, tengo que hablarte sobre Jorge. Valeria me advirtió que no está contento con el proyecto. Comenzó, con la voz envuelta en una mezcla de temor y determinación. Sofía lo miró, su rostro reflejando preocupación. Lo sé, he notado su actitud, se siente amenazado. Pero tú tienes que recordar que este proyecto es tuyo. Tienes una visión única. Las palabras de Sofía penetraron profundamente en su mente. La validación que necesitaba no solo venía de externar sus temores, sino de recibir apoyo activo y constructivo. Sus palabras encendieron una chispa de autoconfianza que había estado apagada durante tanto tiempo. De repente, se dio cuenta de que esa visión no solo era personal, era sobre la creación de un legado que podría inspirar a otros. Alejandro decidió unirse a Sofía en los preparativos del espacio. Mientras colocaban los cuadros y pensaban en la disposición, se sentía más presente que nunca en una tarea que verdaderamente le apasionaba. La ansiedad inicial se convertía en una mezcla de creatividad y propósito. Era el momento de poner su huella en el mundo, de establecer su identidad artística, sin importar las sombras que Jorge proyectaba sobre él. Sin embargo, la calma fue efímera. Durante el almuerzo, el ruido de la puerta se abrió y, al girarse, Alejandro se encontró cara a cara con Jorge. La tensión era palpable, como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Jorge lo saludó con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, cargada de un subtexto que lo mantenía en alerta. «Hola Alejandro, escuché que la exposición se aproxima. Estoy seguro de que lo harás bien», dijo Jorge, una insinuación disfrazada de cortesía. Alejandro sintió la trampa sutil en sus palabras. Era un recordatorio de que, si bien Jorge había sido su amigo, sus verdaderas intenciones eran oscuras. Sintió cómo una oleada de determinación lo invadía, consciente de que debía permanecer firme. No podía dejar que las viejas lealtades amenazaran su nuevo propósito. La conversación continuó, pero Alejandro se centró en cada palabra con un escrutinio renovado. La lucha entre su pasado y su presente se hacía más intensa. La batalla interna que había estado luchando se mostraba ante sus ojos. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo responder a Jorge lo dejó tambaleándose. Esa noche, Alejandro se sentó nuevamente en su estudio, el eco de las palabras de Jorge resonando en su mente. Se percató de que había llegado el momento de establecer límites claros. Si deseaba avanzar en su transformación, debía confrontar a su adversario. Las decisiones que tomaría en las próximas horas definirían no solo su carrera, sino su propio sentido de identidad. Mientras la oscuridad se cernía sobre la ciudad, Alejandro sintió la urgencia de tomar acción. ¿Podría realmente liberar su espíritu creativo sin ser frenado por sombras del pasado? Las respuestas se deslizaban hacia él, pero el enfrentamiento con Jorge se avecinaba, y aún no sabía cómo enfrentarlo sin romperse en el proceso. ¿Y si ese encuentro se convirtiera en la definición de su futuro? La mañana siguiente, la luz del sol empezaba a filtrarse con fuerza a través de la ventana de su estudio, iluminando un caótico panorama de pinceles, lienzos y bocetos. Alejandro se sentó frente a su mesa, su mente aturdida por la incertidumbre. La idea de confrontar a Jorge seguía germinando en su interior, alimentándose de la ansiedad y la determinación. Era un punto de inflexión que no podía eludir. Decidió que necesitaba más claridad. Con el compromiso de avanzar, se armó de valor y tomó un cuaderno en blanco. El acto de escribir había sido, en sus mejores momentos, un refugio y un arma. Abrió la primera página y trazó un mapa de sus pensamientos. Los miedos que lo ataban a Jorge, las inseguridades que lo hacían dudar de sí mismo y la visión que anhelaba materializar en la exposición. Con cada palabra, los dilemas se desvanecían, tomando forma y contexto en su mente. Mientras escribía, recordó las palabras de Sofía. «Este proyecto es tuyo». Esa afirmación se convirtió en un verdadero mantra. Repetía como un mantra que lo empujaba hacia adelante. Se dio cuenta que su arte no solo era una extensión de su ser, sino una forma de comunicar su verdad, una verdad que había ocultado por miedo a no ser aceptado. La lucha de liberarse de las sombras que Jorge había proyectado sobre él se estaba convirtiendo en una batalla por su autenticidad.
Frente al espejo, Alejandro ensayó las palabras que podría utilizar para su confrontación. Cada ensayada pronunciación sonaba rítmica, casi poética, pero su corazón latía con más fuerza a cada intento. La imagen que se reflejaba no era la de un artista temeroso, sino la de un hombre decidido a reclamar lo que le pertenecía. Con esta nueva determinación, eligió ir a la galería. Al llegar, encontró a Sofía organizando un grupo de artistas que comunicaban su entusiasmo por la exposición. Fue como un soplo de aire fresco en medio de su tormenta interna. Se acercó a ella y en un susurro que combinaba nerviosismo y esperanza, le compartió sus intenciones de hablar con Jorge al final del día. ¿Lo harás? ¿De verdad te atreverás a confrontarlo?, preguntó Sofía con una mezcla de admiración y preocupación. La pregunta resonó en él, y Alejandro asintió, sintiendo la carga de su decisión más ligera. Mientras pasaban la jornada ajustando detalles, la energía creativa lo rodeaba. Las interacciones con otros artistas, sus historias y pasiones, encendían en él un fuego que había estado oculto demasiado tiempo. La ansiedad de la confrontación parecía disminuir, reemplazada por un sentido de pertenencia en un espacio donde se respetaba la autenticidad y el arte con propósito. Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba y se acercaba el momento, las dudas comenzaron a infiltrarse nuevamente en su mente. La imagen de Jorge lo amenazaba como un espectro oscuro. Alejandro trató de recordar cada palabra de aliento, cada gesto de apoyo, y utilizó ese impulso para reforzar su determinación. La confrontación no sería solo un enfrentamiento, sino un acto de defensa personal, de recuperar su derecho a ser el mismo. Finalmente, el horizonte se tornó anaranjado y el espacio se llenó de la inminente expectativa de la exposición. Alejandro se enfrentó al espejo una vez más, preguntándose si podría realmente ser el hombre que necesitaba ser. «Es tu momento», se repitió, mientras sus ojos se iluminaban con una convicción renovada. Salió de su estudio y se dirigió hacia la galería. En su pecho, la urgencia mezclaba la expectación y el miedo. La confrontación con Jorge se acercaba, y por primera vez, Alejandro sintió que tenía algo valioso que proteger, su integridad artística y su verdad. Al cruzar la puerta de la galería, un nuevo pensamiento le cruzó la mente. ¿Estaba realmente listo para desentrañar la verdad que había estado ocultando frente a sí mismo? Con cada paso que daba hacia la sala de exposiciones, el futuro se volvía más incierto, pero el impulso de su decisión era inquebrantable. La confrontación con Jorge podría dar inicio a una transformación que trascendería no solo su carrera, sino también su propia identidad. El aire estaba cargado de energía al entrar en la galería y sintió que el tiempo se congelaba. Cada mirada, cada sonido lo mantenía al borde. ¿Estaba listo para enfrentar su mayor miedo o acabaría siendo víctima de las sombras que había desafiado? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Los murmullos y risas de la galería resonaban en los oídos de Alejandro mientras se adentraba en el espacio lleno de arte vibrante y emociones a flor de piel. Los rostros de los visitantes iluminaban el ambiente, cada uno con su propia interpretación de las obras expuestas. Pero, en su interior, el peso de la inminente confrontación con Jorge se sentía aún más palpable. Esta no sería solo una charla, era el clímax de meses de introspección y dudas. Decidido a dar el paso definitivo, se acercó a un lienzo que representaba el caos y la belleza entrelazada, una metáfora de su propia vida. Se perdió en los matices de color, en la forma en que estos se fundían y chocaban, y reconoció en ellos una parte de sí mismo. Era el momento de fusionar su arte con su verdad, y sus sentimientos comenzaron a calmarse al recordar el propósito detrás de su obra. Mientras exploraba los diferentes trabajos en exhibición, oyó fragmentos de conversaciones que mezclaban elogios y críticas. Estas palabras pesaban en su mente, ahondando en la vulnerabilidad que tanto quería dejar atrás. En ese instante se dio cuenta de que el juicio ajeno sobre su arte no definía su valía, sino que el coraje de expresar su propia voz era lo que realmente contaba.
Ahora más consciente de su potencial, empezó a visualizar el diálogo que estaba por tener con Jorge. Las confrontaciones anteriores siempre habían dejado un eco de inseguridad, pero esta vez sería diferente. Tomaría la iniciativa para plantear sus condiciones, para explicar lo que el proyecto significaba para él y cómo Jorge había minado su confianza. No se trataría de un ataque, sino de una declaración firme de su deseo de crecer, de ser reconocido no solo como un artista, sino como un individuo con ideas y aspiraciones propias. La tarde avanzaba, y mientras el sol comenzaba a descender, Alejandro notó que la sala se llenaba de una luz cálida, creando un ambiente casi mágico. De alguna manera, eso lo hizo sentir aún más poderoso. La metáfora de la luz que atravesaba las sombras se convirtió en su mantra personal. Iba a camino de empoderarse por primera vez en tanto tiempo. Se dirigió hacia el rincón donde sabía que Jorge se encontraba, rodeado de admiradores y seguidores, y su determinación aumentó. Era un momento para ser audaz, para pensarse como un igual en la esfera artística. Sin embargo, la ansiedad se coló de nuevo, haciéndolo cuestionar si podría sostener la posición que había decidido adoptar. Pero antes de dar el paso final, se detuvo a observar a Jorge. Aquellos que lo rodeaban parecían colmarlo de elogios, ingenuamente ajenos a la oscura sombra que había arrojado sobre su carrera. En ese instante, entendió que la verdadera medida del éxito no se calibraba por la fama o el gong que uno recibe frente a la multitud, sino por la autenticidad que uno se permite vivir. Esta epifanía lo llenó de una oleada de confianza. Con los nervios bajo control y un nuevo enfoque, Alejandro se acercó a Jorge. La mirada desafiante que encontró en sus ojos le hizo sentir que estaba empezando a cruzar la línea que había decidido delinear. Sin más pensamientos de retroceso, sus labios se curvaron en una leve sonrisa de desafío. «Jorge, ¿podemos hablar en privado?», dijo, y fue como si el universo entero se detuviera momentáneamente. La invitación colgó entre ellos como una promesa inminente de transformación. Sin embargo, se dio cuenta de que su lucha no terminaba con esta confrontación, era apenas el inicio de un proceso que lo llevaría a redescubrir su propia esencia. Así, mientras Jorge lo seguía a un rincón apartado, Alejandro supo que esta sería una pelea no solo por su arte, sino por la reconquista de su identidad. Sin embargo, una inquietante pregunta quedó flotando en su mente. ¿Qué pasaría si Jorge, en su desdén, se atrevía a despojarlo de la fuerza que acababa de descubrir? La respuesta a esa cuestión sería crucial no solo para su futuro profesional, sino para el hombre que a partir de ahora se comprometería a ser. Cuando se encontraron en la esquina apartada de la galería, Alejandro sintió cómo la tensión se deslizaba entre ellos, como un hilo invisible. Jorge lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén. La sonrisa del protagonista se desvaneció por un instante. Necesitaba recordar por qué estaba allí y lo que implicaba esa conversación. «Necesito hablarte sobre el proyecto», comenzó Alejandro, intentando que su voz no temblara. No quería parecer vulnerable, pero la inseguridad era una sombra persistente. La mirada despectiva de Jorge le hizo dudar momentáneamente, pero la luz que había visto antes en la sala volvió a encenderse. Su arte y su voz eran válidos, independientes del juicio de Jorge. «A esta altura, después de lo que pasó, no creo que tengamos mucho que discutir», respondió Jorge, su tono cortante y despectivo. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Alejandro sintió una punzada en el pecho, pero recordó su resolución. No se dejaría intimidar por el hombre que había oscurecido su trayecto artístico. «Te equivocas», dijo Alejandro con firmeza, deslizando la inseguridad que amenazaba con resurgir. «Es importante para mí que entiendas cómo me has hecho sentir a lo largo de nuestro trabajo juntos. He sentido que constantemente minimizas mis ideas y mis aportes. Es hora de que podamos discutirlo de verdad». La reacción de Jorge fue instantánea, como si los años de relación profesional que habían compartido se redujeran a una chispa de desdén. «¿Vas a decirme ¿que una camarera te inspiró? Suena una historia barata», se burló, cruzando los brazos en una postura defensiva.
Alejandro inhaló lentamente, sintiendo el peso del insulto, pero en vez de sucumbir a la rabia, eligió canalizarlo. Esa camarera, ese consejo ordinario que le había llegado en el momento oscuro de su vida, era parte del camino que había decidido tomar. Comprendió que el juicio de Jorge no podía disminuirlo. El arte es más que un proyecto comercial, Jorge, argumentó. Es un viaje emocional. Cada trazo, cada idea es un reflejo de lo que somos, y yo quiero que la nuestra sea una colaboración auténtica. A medida que hablaba, las palabras fluyeron con una mezcla de pasión y determinación, elevando su confianza. Las palabras de Alejandro resonaron inesperadamente en el rostro de Jorge. La incredulidad dejó paso a una pequeña chispita de apertura. La agresividad del hombre se difuminó un poco, aunque él no quisiese admitirlo. Era un primer paso. Sin embargo, el diálogo no fue fácil. Las alegaciones de Jorge, que durante tanto tiempo se sintieron como latigazos, comenzaron a encontrar respuestas más firmes desde el interior de Alejandro. Su mundo interno, antes agitado por la inseguridad, comenzaba a solidificarse en un espacio de autenticidad, donde podía defender su arte, sus ideas y su persona. La conversación avanzaba, y aunque no siempre estaban de acuerdo, Alejandro se dio cuenta de que nunca había expresado sus deseos y límites de forma clara. Era un potente descubrimiento que lo equipaba para futuras interacciones, no solo con Jorge, sino con cualquier persona que intentara silenciar su voz. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. A pesar del nuevo sentido de autodeterminación, Alejandro no podía ignorar que Jorge aún tenía el poder de afectar su carrera, y la interrogante persistía en su mente. ¿Sería suficiente esta confrontación para cambiar la dinámica entre ellos, o simplemente alimentaría más el fuego de su desdén? La respuesta no era clara, y se sentía un nuevo reto acercándose. Antes de despedirse, Jorge hizo un comentario que dejó a Alejandro inquieto. Quizás necesites algo más que un consejo de una camarera para tener éxito en este mundo. Esas palabras resonaron en su mente, generando una mezcla de desafío y dudas que él sabía ahora que tendría que enfrentar si realmente deseaba avanzar. Mientras se alejaba, la idea de una nueva transformación y la búsqueda de su verdadero potencial emergían en su mente, dispuestos a desafiar todo lo que había aprendido hasta entonces. La lucha por su propia voz apenas comenzaba. Sin embargo, Alejandro estaba cada vez más decidido a no permitir que el pasado afectara su futuro. Con esa determinación, una pregunta flotaba en su conciencia. ¿Qué caminos podría tomar si realmente se negaba a dejarse definir por las impresiones ajenas? La presión de haber hablado con Jorge aún bullía en la mente de Alejandro mientras se alejaba de la galería. Cada paso lo acercaba más a un futuro incierto, pero también lo liberaba de los grilletes de su pasado. Las palabras de Jorge resonaban como ecos en su cabeza, y con cada eco crecía su determinación. Alejandro sabía que su viaje no podía detenerse ahí, tenía que dar el siguiente paso. Sin pensar demasiado, se dirigió a su estudio, un pequeño refugio que había forjado con sus propias manos. Las paredes estaban adornadas con sus obras, fragmentos de su alma atrapados en lienzos. En esos momentos de creación, Alejandro había encontrado una forma de diálogo consigo mismo, pero ahora necesitaba un enfoque distinto. Había estado atascado en su propio proceso creativo, y era hora de abrir las puertas a nuevas perspectivas. Se sentó en su mesa de trabajo, la resonancia del enfrentamiento con Jorge todavía palpitante en su pecho. Necesitaba despejar su mente. En vez de lanzarse a trabajar en un nuevo proyecto, decidió hacer un ejercicio de autoconocimiento. Sacó una hoja de papel y un bolígrafo y comenzó a escribir lo que había aprendido durante su conversación tensa. Necesito respeto, mis ideas valen, el arte es emocional. Mientras escribía, algo inesperado emergió. No solo estaba frustrado con Jorge, sino también consigo mismo por permitir que su voz fuera silenciada durante tanto tiempo. La claridad lo envolvió, y con cada palabra que anotaba sentía que se deshacía de capas de inseguridad. Alejandro comprendió que su crecimiento personal debía estar vinculado a reconocer y enfrentar sus miedos.
Con el impulso renovado, decidió que ya no podía tolerar el silencio sobre sus ideas. Se le ocurrió un nuevo proyecto, una serie de exposiciones en las que no solo mostraría su arte, sino que también invitaría a otros a compartir sus historias. Se imaginó a sí mismo en el centro de varias narrativas, cada obra, cada historia, una pieza de un rompecabezas mayor que tenía el poder de conectar y sanar. Sin embargo, la sombra de Jorge seguía presente. ¿Cómo podría presentar este nuevo concepto si todavía enfrentaba el desdén de su socio? Alejandro sabía que tendría que confrontarlo nuevamente, pero esta vez en una posición de fuerza. Decidió que la próxima reunión no sería solo un diálogo, sería una presentación de su nuevo enfoque. Se empezó a sentir más seguro de su voz, y eso era lo que realmente importaba. Días después organizó una reunión con Jorge. Se sentaron en una cafetería, un lugar que, aunque familiar, ahora sentía cargado de incertidumbre. Para su sorpresa, Jorge llegó con una actitud menos defensiva, quizás tocado por la introspección tras su última conversación. Sin embargo, Alejandro no podía evitar la tensión que surgía cada vez que cruzaban miradas. Con el corazón latiendo rápidamente, presentó su idea de las exposiciones donde el arte sería un vehículo para contar historias. A medida que sus palabras llenaban el aire, sintió que los temores que lo habían acompañado antes comenzaban a desvanecerse. Jorge lo escuchaba, aunque su ceño fruncido indicaba que aún había trabajo por hacer. «¿Qué sabes de lo que la gente realmente quiere ver?», dijo Jorge, en un tono que parecía retador. Sin embargo, en vez de caer en el pánico, Alejandro asimiló la pregunta. Se percató de que la respuesta a esa inquietud estaba en su propio viaje. Entendía que su visión no era solo artística, sino una mezcla de experiencias humanas. Mientras Jorge continuaba expresando sus reservas, Alejandro lo escuchaba con atención, listo para entender el potencial subyacente en la crítica. En lugar de reaccionar desde el ego herido, comenzó a trabajar en una respuesta que convertía la crítica en una oportunidad de colaboración. La confianza, aunque aún frágil, empezaba a establecerse entre ellos. Así, en medio de choques y desacuerdos, una chispa de diálogo genuino comenzaba a florecer. El aprendizaje más importante estaba en marcha, y Alejandro finalmente comprendió que los verdaderos desafíos no estaban únicamente en otros, sino en la forma en que enfrentaba sus propios conflictos. Con el tiempo corriendo y la interpretación de su arte a un paso de ser desatada, la pregunta quedaba no solo para Jorge, sino también para él mismo. ¿Realmente estaba dispuesto a dejar que su historia se mezclara con la de otros, y cómo ello podría redefinir lo que entendía por éxito? Mientras la conversación avanzaba, Alejandro sabía que esta recalibración posiblemente podría transformar no solo su camino, sino también el arte mismo en su vida. La lucha por su autenticidad alcanzaba un crescendo. ¿Estaba realmente listo para abrir su corazón y hacer del arte un puente de historias entre almas? El desafío estaba lanzado, y la incertidumbre de la respuesta daba tanto miedo como emoción. La noche había caído pesadamente sobre la ciudad y Alejandro decidió dar un paseo para despejar su mente. Cada paso retumbaba en sus pensamientos. Con cada inquietud que le asaltaba, la idea de las exposiciones se transformaba en una necesidad apremiante, una vía de escape de los confines previamente impuestos a su creatividad. Era un movimiento audaz, una manifestación de su deseo de romper el silencio, pero también una confrontación personal consigo mismo. Mientras caminaba, observó a su alrededor. Artistas, soñadores y personas comunes compartían espacios en bares y galerías, intercambiando ideas que florecían en el aire. En ese instante, comprendió su misión, no solo transmitir su arte, sino permitir que otros se sintieran escuchados. La simbiosis de sus historias con las de los demás se convertía en el alma de su proyecto. A medida que la noche se adentraba, Alejandro se sintió más vivo. El miedo disminuía ante la certeza de que ese camino significaría vulnerabilidad. Se enfrentaría no solo a Jorge, sino a la crítica más dura, la suya propia. A medida que se acercaba a su estudio, comenzó a trazar un nuevo plan en su mente.
Se sentó en su mesa, rodeado de los colores y formas que eran su refugio, y empezó a esbozar una lista de artistas y narradores que podrían unirse a su causa. La idea de conectar sus realidades a través del arte encendía una chispa que había estado dormida. Sin embargo, no podía escapar de la voz interna que le susurraba dudas. ¿Qué ofrecería a estas almas creativas que no se hubieran ofrecido antes? La respuesta no era solo técnica, debía ser un llamado a la autenticidad de sus historias, un espacio donde sus voces pudieran resonar con libertad. Pasaron los días, y cada vez que enfrentaba a Jorge, la tensión se volvía palpable. Jorge parecía más receptivo, pero su actitud distante le recordaba que había mucho en juego. Alejandro se comprometió a crear un prototipo de cómo podría concebir la serie de exposiciones. Esa tarde, se convirtió en el promotor de su propio viaje, un narrador entre los narradores, un invitado en su propia historia. Con un prototipo en mano, finalmente volvió a contactar a Jorge. La próxima reunión no sería como las anteriores. Esta vez llevaría su visión, un plan tangible que podría ayudar a construir la cohesión entre sus ideas. Cuando llegó el día de la reunión, Alejandro se sintió más preparado, sintiendo un equilibrio entre el nerviosismo y la expectativa. Este era su momento de verdad. Mientras cruzaba la puerta de la cafetería, notó que Jorge ya estaba allí, mirando por la ventana. Este cambio de dinámica era notable, aunque la actitud aún parecía precavida. Alejandro se sentó frente a él y con determinación presentó su modelo de exposiciones. Detalló cómo cada arte y cada historia crearían una narrativa colectiva, un viaje profundamente humano y emocional. Este enfoque no solo se trata de mostrar obras, se trata de crear una experiencia compartida, dijo Alejandro, inclinándose hacia adelante. Notó un ligero cambio en los ojos de Jorge, como si comenzara a vislumbrar la posibilidad detrás de su idea. Sin embargo, Jorge no se contuvo. Pero, ¿realmente crees que la vulnerabilidad se venderá? A la gente le atraen las historias poderosas, no las que simplemente son emotivas. Y ahí estaba, el desafío que durante tanto tiempo le había generado inseguridad. Debía afrontar esta opinión, convertir la crítica en un motivador. En lugar de responder defensivamente, decidió hacer una pausa y reflexionar sobre la pregunta. Era cierto, el arte emocional podía ser visto como un riesgo, pero el potencial para enlazar su propia experiencia con la de otros era, en sus términos, un acto de valentía. Mientras su mente trabajaba en ajustar la dirección del diálogo, se dio cuenta de que su conexión con Jorge se volvía crucial no solo para el proyecto, sino para su propio desarrollo personal. La habilidad de debatir, adaptarse y crecer a partir de las opiniones de otros podría abrir puertas que había mantenido cerradas. Con un renovado sentido de propósito, Alejandro tomó una profunda respiración. Se dio cuenta de que ya no temía el fracaso, temía el arrepentimiento de no haberlo intentado. Con un nuevo foco, se dispuso a tomar el control de la conversación, intentando no solo convencer a Jorge, sino también a sí mismo de su capacidad creativa. La tensión entre ambos era electrizante. Estaba claro que no se trataba únicamente de un simple intercambio de ideas. Cada palabra que Alejandro pronunciaba era una oportunidad de reafirmar su lugar en el mundo del arte, un acto de resistencia ante el miedo y la duda. Con su voz firme y clara, planteó una cuestión que lo definiría. ¿Y si, al final, logramos inspirar a una generación a ser auténtica a través del arte? La respuesta a esa pregunta podía ser el punto de inflexión que aguardaba, tanto para su carrera como para su vida. Solo el tiempo diría si sus voces, así entrelazadas, podían resonar mucho más allá de lo que había soñado. Al finalizar la reunión, se dio cuenta de que el verdadero desafío acababa de comenzar. Estaba preparado para enfrentar la resistencia no solo de Jorge, sino de su propio miedo a ser verdaderamente escuchado. Alejandro cerró la puerta de su estudio y se sentó frente al lienzo en blanco que simbolizaba su nueva vida. Había decidido que él no sería víctima del pasado. La conversación con Jorge había sido un punto de inflexión, un primer paso para desafiar no solo los prejuicios ajenos, sino también sus propias limitaciones. Se había liberado de la opresión que habían ejercido las expectativas y los temores que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo.
Intenso en sus reflexiones, comprendió que su verdadero desafío era ser auténtico no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. La exposición de arte que había propuesto a Sofía no solo era una plataforma para mostrar su trabajo, sino el escenario ideal para compartir su viaje y el de otros artistas que luchaban por encontrar su voz. Quería que se convirtiera en un faro para aquellos que, como él, habían estado aterrados por la pérdida de su propia autenticidad. Con una renovada energía, Alejandro comenzó a trabajar en el concepto de la exposición. Se propuso no solo plasmar su arte, sino también invitar a otros a contar sus historias a través de talleres de arte que culminarían en la exhibición. Cada narrativa sería una pieza indispensable del rompecabezas, una conexión emocional que unificaría a la comunidad creativa en una celebración de la vulnerabilidad y la resiliencia. Las semanas pasaron rápidamente y el día de la exposición llegó con tensiones y emociones encontradas. Alejandro se miró en el espejo y, por primera vez, sintió que el reflejo que veía irradiaba confianza. Se había transformado en un hombre que conocía su valor y que se atrevía a alzar su voz. En el transcurso de las primeras horas, las interacciones fluidas con los asistentes fueron testigos de su evolución. Cada conversación, cada sonrisa y cada abrazo eran pruebas tangibles del impacto que su autenticidad podía tener. Mientras estuvo rodeado de artistas que compartían sus experiencias, se dio cuenta de que había conquistado su mayor miedo, el de ser escuchado. La conexión entre ellos resonaba de una manera que nunca había imaginado. La exposición se convirtió en un lugar en el que no solo se presentaron obras de arte, sino también un espacio de sanación colectiva, donde todos sus miedos se transformaron en esperanza. En medio de esta agitación creativa, Jorge llegó, por primera vez, mostrando interés genuino en el proyecto. Alejandro sintió cómo la calma lo invadía. En vez de confrontación, había una oportunidad de diálogo genuino. Se encontraron en un rincón de la exposición donde las historias se entrelazaban como los colores vibrantes de un lienzo. «Tu concepto es poderoso», reconoció Jorge, un destello de respeto en sus ojos. «Debo admitir que me equivoqué acerca de la vulnerabilidad en el arte. Tienes razón, el poder está en las historias que todos llevamos dentro». Alejandro sintió una oleada de satisfacción. Esa validación era un cierre perfecto a su propia batalla interna. Había convertido sus miedos en un puente, no solo hacia sí mismo, sino también hacia quienes antes habían sido sus adversarios. Con el anhelo de seguir construyendo juntos, Alejandro propuso la idea de colaborar en proyectos futuros. Uniendo sus talentos y visiones, podrían ofrecer no solo valor estético, sino una experiencia significativa que involucrara a muchos más. Así, entre abrazos y sonrisas, la exposición se convirtió en un símbolo de su triunfo personal. Cada pieza expuesta contaba una historia de lucha, de amor y de redención. Alejandro había demostrado que la vida no se mide por la riqueza, sino por las conexiones profundas que logras establecer. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Alejandro miró a su alrededor, sintiendo un profundo sentido de logro. Había conquistado el espacio que había anhelado, no solo como artista, sino como un hermano, un creador y, sobre todo, un ser humano verdaderamente conectado. Había logrado redefinir su vida, abriéndose a nuevas oportunidades sin miedo. Al cerrar esta etapa, su corazón estaba repleto de gratitud y esperanza. Había dejado atrás la jaula dorada y abrazado un futuro lleno de significado. Alejandro, un hombre transformado, supo que este era solo el comienzo. No solo había ganado su lugar en el mundo del arte, sino también su razón para vivir de manera plena. Hoy, tú también puedes dar ese paso. Si este viaje te ha inspirado de alguna manera, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora, este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer la diferencia.